Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles, acompañados también, particularmente en la ciudad capital, de mucha lluvia. Tenga cuidado a la hora de desplazarse por las diferentes carreteras de nuestro país, sobre todo porque se mantiene permanente esta estación lluviosa, por lo menos así lo muestran las imágenes satelitales, así como también el informe de las autoridades pertinentes. Tenga muchísimo cuidado en este día jueves 12 de mayo de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Es para nosotros un placer, un privilegio, como lo he dicho siempre, el que Dios nos permita ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día en el programa ponemos nuevamente en discusión el descubrimiento de nuevas fallas que tiene el Registro Nacional de Personas Naturales y la empresa encargada de elaborar los DUIs, es decir, se habla ya de más casos de duplicidad de documentos. Este es un tema que nosotros lo pusimos en discusión hace unos días y que ahora lo traemos de nuevo para poner en relieve aspectos que tienen que ver precisamente con la delicadeza del caso cuando se trata de tener doble DUIs la misma persona. Así es que para hablar del tema quiero saludar al doctor Héctor Hernández Turcio, abogado de la República. Bienvenido, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y buenos días a mis compañeros de panel y buenos días al pueblo salvadoreño, a quien gracias al Altísimo están cayendo las primeras lluvias, las lluvias que dentro de los libros sagrados se llaman las lluvias tempranas, y le pedimos al Altísimo también por las lluvias tardías que vamos a necesitar. Así es, en efecto, vamos a saludar a Carlos Nasser también, abogado de la República. Gracias por estar con nosotros, Carlitos. Bien, buenos días a toda la gran audiencia de este canal, y siempre es un gusto estar aquí, Neto, para poder instruir al pueblo salvadoreño que está deseoso de conocer estos temas. Así es, quiero saludar también a Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos los televidentes. Es un gran gusto estar con estos distinguidos colegas y buenos amigos. A ver, el descubrimiento de graves fallas en el registro de la base de ciudadanos que tiene el Registro Nacional de Personas Naturales es puesto nuevamente en duda, como lo decía, al conocerse de nuevos casos donde hay duplicidad de DUIs en una misma persona. Hablamos de un tema que en el pasado también lo pusimos en debate, ya que como sustento a estas deficiencias, recordemos que existe una investigación por parte de la Corte de Cuentas de la República que advierte de graves irregularidades en la emisión del DUI, debido a no haberse hecho una buena calificación técnica de la empresa contratada para la emisión del documento y que ahora se pone nuevamente al descubierto estas. ¿Qué implicaciones tiene el no tener confianza en la base de datos que registra oficialmente a los salvadoreños? Es una pregunta clave que la vamos a debatir con nuestros invitados. La otra es, ¿por qué razón este tema no está en la agenda para ser investigado por parte de los partidos políticos cuando se trata de medir las incidencias que puede tener, y ahora más aún cuando se habla de que funcionarios supuestamente estarían de alguna manera otorgando DUIs o facilitando DUIs a personas para que en los procesos electorales estos voten? Ese es un punto bien importante que también vamos a sumar a esta discusión con nuestros invitados. Por esa razón me voy contigo, Lorena Melara, como siempre agradeciéndote la oportunidad que nos das de poder tener este contacto y darnos información pertinente para el desarrollo del mismo. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, continúan surgiendo casos de irregularidades en la emisión del DUI. Entre estas, personas con doble DUIs y que estaban habilitadas para votar en el padrón de 2015, contrario a lo manifestado por el RNPN, que se trata de homónimos. Veamos. Investigaciones revelan que el padrón electoral de 2015 sufrió algunas alteraciones. Estas 4 personas tuvieron doble oportunidad de elegir a sus gobernantes. Javier Arturo Nostas Castaneda, con domicilio en La Libertad, es uno de los casos de duplicidad de DUI. Su cara es visible en distintos documentos. Con variantes en su rostro, Inés Ramírez Ramos es otro caso de DUIs dobles.
uno con número 00219-123-9 y otro con el número 03-411-085-3, ambos destinados al mismo centro de votación. Francisco Edgardo Reyes Durán se suma a esta lista que, contrario a ser homónimos, como lo manifestó la presidenta del RNPN, esta persona podía votar tanto con el DUI 04-822-759-9 o con el 04-978-913-8. Igual ocurre con Nulpina del Carmen Pérez, de La Libertad, que al digitar dos números diferentes de documento, siempre pertenecen a la misma persona, como lo demuestra su rostro. Ernesto, recordemos que la Corte de Cuentas detectó 376 casos de personas con doble asignación de DUI, y aunque el RNPN dice que en su mayoría se trata de homónimos, las investigaciones dicen lo contrario. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que es importante medir los alcances que puede tener una, digamos, denuncia de esa naturaleza cuando vemos esa duplicidad de DUI en una misma persona, y ahí estaban las mejores pruebas de esto. Así es que desde ya nuevamente bienvenidos. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes y sobre todo porque es un tema que también lo debatimos hace unos meses y aquí están nuevos casos, como lo ha planteado también el periódico El Diario de Hoy, que ha sabido sacar una serie de entregas periodísticas donde se muestran estas irregularidades en la emisión del DUI? A ver, Ulises y el resto. Bueno, como primera impresión yo creo que hay que contextualizar y ubicar el problema. Y este es un problema que tiene dimensiones no solamente en la materia electoral, porque por lo general las personas ubican la cuestión del RNPN con el DUI y con el padrón electoral, como cuestión de ir a votar o no ir a votar. Pero la verdad es que la cuestión del DUI produce una gran inseguridad jurídica en todo el tráfico jurídico, en cuestiones civiles, cuestiones penales, cuestiones mercantiles. Los que somos abogados hemos tenido experiencias en materia civil, mercantil, en cuestiones penales, en donde llegan personas con DUI auténticos en su forma, es decir, en la parte material, expedidos por los centros correspondientes con toda la información y con la apariencia de ser la persona que aparece en el DUI. Sin embargo, se han dado problemas posteriores en los cuales esa persona que aparece en esos documentos extendidos por las autoridades que deben de ser, no es la persona a quien le corresponde el DUI. De modo tal que se producen fraudes, que después eso se traduce en problemas penales, en pérdida de propiedades para las personas y en la gran inseguridad jurídica, que ahora ya no se puede confiar ni que le presenten el DUI original a las personas. Y lo otro importante es el aspecto electoral. Porque en la cuestión del aspecto electoral no solamente pueden darse duplicidades, sino que multiplicidades. Y además quiero agregar, porque a mí me consta que también hay personas que no tienen DUI. Me consta de casos en los cuales una persona en particular, que yo la he visto, me ha contado el caso, que tenía un DUI, después se lo suspendieron y ahora no le dan DUI. La pobre persona ha perdido su trabajo, no puede ni siquiera irse del país porque no puede sacar pasaporte. Aquí en el país, como no le dan DUI, ha perdido también todos sus demás documentos y era una persona que trabajaba con una empresa constructora. Él era un contratista para otro tipo de actividades de la empresa constructora y ahora él es un paria, es un indocumentado dentro de su propio país. Y ese es un problema también del DUI, lo que está reflejando que el Registro Nacional de las Personas Naturales en principio no es una institución confiable. Bueno, yo quiero hacer un análisis sobre este problema y lo que mencionaba Ulises, pues hay casos complicados. Tuve un caso de un cliente mío que le sacaron una chequera del carro y le sacaron cheques, se la dejaron, pero los cheques no fueron correlativos, sino que salteaditos. Y cada cheque era por $500, 500, le sacaron 6,000, los cobraron el mismo día, 2 días en los mismos bancos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la última vez que fue a cobrarlo, el tipo que robó la chequera, la cajera se fijó y le dijo, permítanos un momentito, y se quedó en la caja y mejor se fue y dejó el DUI en el banco. Entonces cuando empezamos a hacer la investigación y me voy donde el jefe de seguridad bancaria y me dijo,
mire, si este tipo no es primera vez que viene y me sacan una hoja tamaño oficio, tamaño así, carta, 20 DUI del mismo tipo, que el mismo banco los tenía, y me dice, si no Por es eso primera digo, vez. no es duplicidad, es multiplicidad. Y entonces digo yo, bueno, ¿y cómo es que le están entregando tanto DUI? Y le digo, bueno, ¿y ese tipo dónde vive? Hasta me dijeron dónde vivía, en el banco, en la colonia, pero nunca lo fueron a traer la policía ni la fiscalía, y le sacó el pisto a mi cliente, ¿verdad? Entonces, el montón de DUI que entregaron. Ahora, el caso bien raro, el que dice Ulises, que también es delicado, esta persona que no le pueden otorgar DUI siendo salvadoreño, siendo nacido aquí, teniendo partida. Va, entonces, todas esas irregularidades, ¿cómo las controlan? ¿Cómo las controlan si aquí han votado presos y muertos? Porque ese es el problema del DUI. Y más adelante vamos a ampliar esta situación, cómo violentaron el procedimiento para otorgarle a la misma empresa la emisión del documento con un error grave, violentando el derecho de otras empresas que también participaron y las dejaron afuera. Un punto que... Con varios errores graves. Ah, correcto, es lo que vamos a mencionar. Hay un punto por el cual obviamente se generan estos Que podría problemas. ser hasta fraudulento. Sí, y es el hecho de que nunca se ha realizado, ni desde el inicio, ni en la fase de ejecución, como lo establece según las bases de la auditoría. Yo recuerdo que fue un punto que lo hablábamos, los cuales son de carácter obligatorios y en forma anual, ya que nunca se ha realizado ningún tipo de auditoría de huellas, no se realizaron. Y ese es el punto que discutíamos la vez pasada, ¿se recuerda? Correcto, y ahí violentaron también las normas internacionales que tiene el FBI sobre la emisión de documentos, porque hay una norma internacional. Pero Y no esa se norma no la cumplió la Muehlbauer, ni la ley AFI no la cumplieron. Pasaron encima de todo eso. Bueno, vamos ese a es el dejar punto que el vamos a espacio analizar ya desde ese punto a de vista. Vamos a ver Héctor cuál es la para- impresión que tiene, doctor, también, porque usted fue un actor muy importante en este debate hace días y ahora venimos a hablar del mismo tema y obviamente todo apunta a preguntarse, bueno, ¿cuál es la confianza que debe de existir sobre la base de datos que registra oficialmente a los salvadoreños? Aquí está en tela de juicio. Segundo punto, ¿por qué los partidos políticos, incluyendo la oposición está lo que dije actual, en algún momento no le interesa el abordaje de este tema sabiendo del tipo de incidencia que puede tener a la hora de poder mover números electorales? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, uno en esta situación de identidad por medio del DUE, porque como decía antes, la famosa cédula de identidad personal y el DUI así es el único documento con el cual una persona está obligada a identificarse, obligada. Entonces eso significa que el DUI debe ser un documento realmente serio, responsable, porque identifica a la persona. Por otra parte, no es cuestión solamente de partidos políticos, ¿verdad? Quizás lo menos dañino sería en materia eleccionaria porque son miles de votos los que tendrían que falsificar. Pero aquí hay problemas graves, por ejemplo, en términos de propiedad. Hay problemas graves. En términos matrimoniales, porque una persona se puede casar con una persona que no es. Sí. ¿Verdad? En términos bancarios, como lo ha explicado Carlos Nasser, en términos, como lo explicó bien Ulises, notariales. O sea, de que aquí lo que estamos haciendo es una alerta no solamente para el Tribunal Electoral o para la decencia que deben de tener los políticos, que es difícil que la tengan, pero al fin y al cabo uno les debe exigir que sean decentes y que la documentación que se presenta para votar sea responsable y sobre todo fiable. Pero por ejemplo también tan preocupado como estamos nosotros y como se exige que estén los partidos políticos, debe tener preocupación el director general de registro, o sea, el CNR, el famoso CNR, el señor director, ¿verdad? Sí. El director debe estar preocupado de esa situación. Debe estar preocupado, por ejemplo, la dirección de migración. Debe estar responsable las alcaldías, ¿va? Que ahí esos son tan pícaros que otorgan partidas de nacimiento, venden partidas de nacimiento, que también eso revuelve la situación con los documentos de DUI. Y hay que recordar que el DUI es una prueba documental, pues, o sea, es prácticamente como la confesión, decir, este soy yo,
¿verdad? Es que esa es una situación muy delicada porque una persona puede ir a decir que es lo que no es, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, en el Centro Nacional de Registros que algunos registros ya tomaron medidas ante la duda, o la fiabilidad que presente el DUI, como es, por ejemplo, que a uno le exigen si presenta una compraventa o una determinada operación notarial que le dicen, mire, tráigame por favor certificado las personas que han intervenido en el otorgamiento de este documento. Y uno tiene que llevar la fotocopia certificada, ¿va? Y certificadas por uno mismo, porque un pícaro puede decirle a otro notario, mira, certifícame esto, y entonces la operación se da, se lo exigen que uno lo certifique también, igual que uno ha otorgado el documento. Entonces, esta es una cuestión altamente delicada. Ahora, por ejemplo, el otro caso, el caso del Ministerio de Hacienda, porque el NIT, el famoso número de identificación tributaria, a lo menos el nombre tiene relación, el nombre, que debería debería ser perfecto y identificable tanto el número del DUI como el número del NIT, ¿verdad? Porque de todas maneras aparece ahí. Las licencias, ¿va? Es que esto del DUI es importante para todo, para toda operación en donde se desenvuelve la vida jurídica, la vida económica, la vida social, la vida política. Es un documento necesario que esté bien hecho. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, en el caso yo he visto casos en la situación de Hacienda, donde una persona dice, mire, fíjese que el DUI me han equivocado, por ejemplo, el pueblo donde nací o la fecha de nacimiento, pero ellos tienen otra forma de actuar, porque ellos le dicen, mire, yo toda la vida a usted lo tengo controlado como contribuyente con este documento. Entonces, como lo tengo con este documento, si usted me lo altera, me altera toda la situación donde yo lo tengo controlado. Fíjate qué interesante. Entonces, hay cuestiones que ya no se pueden alterar, ¿verdad? Sino, como el caso de Hacienda, te permiten, pero es una cosa difícil porque ese es el control que has tenido en la vida. Entonces, el DUI, cuando surge el DUI, hubo formas de poder evadir la seriedad del documento. Yo voy a contar dos casos nada más que conozco plenamente. Uno, que aquí se perdió una máquina hace como 4 años de hacer DUI. Hace como 4. ¿Dónde está esa máquina? ¿Qué ha hecho la policía por hallar esa máquina? A lo mejor ni es culpa del Registro Nacional de Personas, pero sí es culpa del Registro Nacional de Personas de no pedirle a la policía y a la fiscalía que se investigó sobre la pérdida de esa famosa máquina con la que se emitían DUIs originales. Porque ese es el problema. No es tanto falsificar un DUI como que una máquina se puedan sacar originales. Ese sí es un problema grave. Y el segundo caso que voy a contar, que lo conozco de hace mes y medio, está capturado, y que tomen nota, por favor, está capturado en el segundo de paso una persona, que probablemente ya está en el segundo de instrucción, que lo capturan con una serie de documentos de DUI falsos, pasaportes falsos, etcétera, un hombre joven, y entonces le preguntan que cómo ha obtenido eso, y ahí él declara que hay una máquina construida en Costa Rica que es capaz de hacer DUI, de hacer NIT, de hacer pasaportes, de hacer el documento que se quiera. Pero aquí simplemente son noticias. ¿Quién investiga? ¿Por qué no se le exige a la Policía Nacional Civil que investigue eso, a la Fiscalía que investigue eso? Y entonces se iría limpiando la situación de la identidad en El Salvador, y entonces sí podríamos exigirle desde otro ángulo, porque hay que exigir desde el ángulo que está ya determinado y que es obligatorio que el Registro Nacional de Personas Naturales sea fiable, uno. Claro. Y dos, que también sean fiables las instituciones que puedan responder por aquellos documentos que son legítimos. Fíjate el caso de las alcaldías. Aquí las alcaldías, por ejemplo, cuando se sacó ese famoso
¿qué es? Para trabajar en Estados Unidos, TPS, ¿no? ¿Cómo es? TPS, sí. No es TPM, sino TPS. No, TPS. En el famoso TPS, por ejemplo, hubo personas que como el TPS era para salvadoreños, entonces venían hondureños, nicaragüenses, venían a sacar partidas de nacimiento aquí para conseguir el TPS en Estados Unidos. Aún a los gringos se los andan enganchando, ¿va? Bueno, mira, una cosa... Ese es el problema. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede que ya con ese documento la persona se siente capaz ya no solo de tener una partida falsa y un derecho falso en los Estados Unidos, sino que ya piden DUI, ¿verdad? Para completar bien la situación. Esos son falsos y entonces esos pueden crear una debacle jurídica en el país de una magnitud que uno ni se imagina. Bueno, hay casos, yo ponía el ejemplo en esto del banco, y como en el Código de Comercio hay un artículo que dice que se presume que la firma de la persona es la del cheque. A mi cliente le hicieron la firma exacta. Entonces cuando se alegó eso en el banco, dijo, si quiere vaya a demandarme, porque yo les dije, les voy a cobrar a ustedes el banco, ¿por qué pagaron esos cheques? No, me dijo, si la firma se presume que es la de él, y él no la había hecho. Entonces el banco tampoco respondió. Ahora, hablando de las instituciones... Es tanto que no hayan diferencias notables. No, pero es que se le hicieron bien. Entonces el banco eso me dijo. Y me dijo, vaya a demandarme y va a ver que no le vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasó? En el CNR también tengo un caso de un cliente que una propiedad que él tiene de hace años se la han quitado. ¿Y cómo se la quitaron? Hicieron 4 escrituras con diferentes DUIs. Bueno, es más, uno de los falsificadores no tiene DUI, sino que comparece con pasaporte siendo salvadoreño, y otro que comparece con cédula de identidad personal hace 10 años, y ya no existe la cédula, pues. Entonces las autoridades, las instituciones no se están preocupando por investigar este caso, de ninguna forma. Entonces el DUI es un problema que cualquiera tiene DUI, así como le dieron licencia a un ciego en una casa tramitadora hace 3 años, ¿te acordás? Sí. Entonces, quiere decir... Pero es que había aprendido a conducir por el sistema braille. Imagínate. Todo esto tiene que ver con una raíz, llamémosle de discusión, de emplazamiento que se generó a partir de la concesión, renovación anticipada de un contrato a una empresa que es la que está obviamente no garantizando eso, porque entendería yo que ese nivel o grado de desconfianza que existe es producto precisamente de todo esto. Pero es que nació en realidad, al menos la alarma. El problema nace internamente, por supuesto, ahí en esa operatividad, porque los problemas vienen básicamente de los 2 sistemas técnicos. El sistema de captación y comparación de huellas, el sistema biométrico, y el sistema de captación y de comparación de partidas de nacimiento, que son, digamos, la base para poder emitir esos documentos, a los cuales me referiré después. Ahora lo que quiero señalar es el hecho de que la directora de Identificación Ciudadana del mismo RPN, en el 2014, hizo un informe, una denuncia a la misma presidenta o el presidente, no sé quién estaba en ese momento, del RNPN, señalándole los problemas. Delmi Lorena Barrios. Ahí está, señalándole los problemas que se estaban presentando. Sí. Ya señalaba ella en ese momento los casos de duplicidades de DUI, decía, los casos de problemas de comparación de las partidas de nacimiento, de captación de las partidas, los problemas o defectos o vicios que tenía el sistema de captación de huella y el sistema de comparación, porque ese sistema debe ser tan fiable que una vez captada una huella, naturalmente la huella la identifica con un único sujeto, porque capta todas las huellas, de modo tal que no puede ser, ahí lo tenemos. Que es funcionaria, y que por cierto fue enviada a los... Fue al exterior. Ahora ya no está ahí mismo, en RNPM, una funcionaria que se fijó en los problemas que se venían y señaló e incluso hasta recomendaba que sancionara a Mulbauer, que es la empresa que extrañamente no solamente no la funcionaron, sino que la premiaron dándole la prórroga de la concesión por 5 años sin que hubiese habido una auditoría de cierre. 14 meses antes que se venciera el contrato, que sería hoy en junio de este año. Que el desinterés es institucional, nace desde adentro y no solamente es un problema de desinterés.
hasta pareciera ser que hay interés en cubrir las deficiencias que tiene Mühlbauer y probablemente con ello no sabemos para qué o con qué propósito. El RNPN no se manda solo, hay una junta de administración o gobierno que son los partidos políticos. Yo Es que, quisiera... mira, el error que hay cuando se ganan estas licitaciones es que lo primero que se debe hacer es decir, o las empresas preguntan o la empresa contratante le dice cuál es el problema y la picardía del salvadoreño en materia de identidad. Porque primero debemos de reconocer que somos una especie de pícaros, ¿va? Que somos capaces de cualquier cosa y de conseguir cualquier cosa. Una especie que no estamos en peligro de extinción, sino que está creciendo. Está creciendo. Bueno, todo el mundo sabe. Estamos en riesgo de expansión. Sí. ¿Quién no sabe que en el Parque MacArthur de Los Ángeles los especialistas en hacer todo tipo de documentos son los salvadoreños? Pues, ¿verdad? En Estados Unidos, ya no digamos aquí. Eso lo debe reconocer uno. Entonces lo primero es decir, bueno, ¿cuáles son las dudas que tienen ustedes o cuáles son la forma en que ustedes imitan, falsifican o promueven esta situación en que la identidad se ponga en duda? Y en segundo lugar, entender que tiene que haber una empresa de estas, le debe plantear, una vez ganó la licitación, mire, la única forma de poder controlar estos salvadoreños es de esta manera. Yo he entendido, y es lo que quiero repetir lo que dijo Ulises, que la huella es lo fundamental. Porque una persona puede tener un nombre igual a otro, puede hasta haber nacido en el mismo pueblo, solo el papá, unos que no tienen papá conocido. Existe la posibilidad. Todo eso se puede dar, pero pero la homónimo. huella es lo que manda. Correcto. La huella. Claro, la huella debe estar relacionada con el nombre y sobre todo lo que me llamó a mí la atención, pero aquí no sé por qué no actúan, es que debe estar relacionada que la partida de nacimiento, al igual que cuando ¿tú cuántas veces te has casado? ¿Una o dos? Nunca. Ahí en la partida de nacimiento. Ahí yo estoy cabal. En la partida de nacimiento marginan, ¿va? Sí. Se casó, se Ah, divorció, sí, se sí. casó, se divorció, que es tu Correcto, caso, sí. creo yo. Y entonces No, pero- viene y marginan que ya se entregó un DUI. ¿Vea? Eso he entendido que se está haciendo o se debería de hacer, porque cuando el RPN pide la partida de nacimiento, no, ya la dimos. A esta persona ya le dimos un DUI. Sí, eso tiene registrado la emisión de los DUI. Pero tiene que estar en la partida. Mira, hay Vea, una... pero tú vas a pedir yo pido tu partida de nacimiento o tú me la llevas, ahí no dice que tú... Ahora, pero ¿y entonces el problema es parece. cuestión de registro o es que no hay esa garantía? Porque Bueno, No, es que es una porque- combinación. Es es que una mira, combinación de el salvadoreño es tan pícaro que hay que controlarlo por todos lados. Pero mira, Al hay- igual que una enfermedad. ¿va? Aquí para que te cures una enfermedad tenés que tomar 10 medicamentos. Sí. Hay una- Igual es en lo jurídico. Para poder controlar la picardía salvadoreña, vos tenés que estar anotando por todos lados cuál es ese número. Para Pero que no te hay una descontrole. situación que es bastante grave. Por ejemplo, ahí pusieron ustedes en la pantalla el señor productor, y también me gustaría ver cuando estuvo aquí la directora del RNPN, que dijo que alguien lo habían autorizado y que se había disparado él solo, y no se hizo cargo de lo que la persona dijo. No sé si es la misma Barrio que está premiada en New Jersey, emitiendo DUI en Estados Unidos. Me extraña que no la quitaron, sino que dice que reunió requisitos y por aquí dice en el diario que tuvo méritos por el cual la nombraron para emitir DUI en New Jersey. Entonces la Bueno, pregunta- haber dicho la verdad es un mérito. Entonces bien, pues sí, pero eso le merecía que la quitaran. Entonces viene la Ella lo que hizo fue advertir de las deficiencias. Advertir. solo para- Correcto, pero- hay un memorándum en la que ella hace ver al RNPN precisamente que hay graves deficiencias en la emisión del DUI, que no lo garantiza y que incluso considera que se ha violentado algunos aspectos que requiere precisamente la misma ley. O sea, advirtió del problema. Y ahí lo Es destaca que- el es que- periódico. Ahora, mira, ahí hay- lo destaca el periódico. Hay una situación. Cuando ella dio ese memoria, dice que la Mühlbauer no cumplió los requisitos de AFIS ni los requisitos sí. relacionados Sí. a la emisión de huella. Por ejemplo, A ver, aquí está, quiero ver. dentro de las normas internacionales de emisión de documentos que son controladas por el FBI a nivel mundial,
fíjense ustedes. No las cumple. Dice, pues si aquí no las cumplieron y así les otorgaron el contrato. La Mühlbauer cometió el error, ahí está. El sistema AFI presentado por Mühlbauer, MB Biomatch, no está certificado por el FBI ni por el NIS. Es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a esas normas, permiten el error de una huella por millón. Una huella. O sea que pueden sacar 2 DUIs de Carlos Nasser, Ernesto López, pero 2. Ahora, ¿cuál es el problema de la Mühlbauer? Haberle entregado el mismo contrato cuando cometieron errores en Europa, en África, porque los han contratado. Entonces, ellos les resuelve otorgarles ese contrato 14 meses antes que venciera, sin licitación pública, violentando el derecho de otras empresas que participaron y reunían los requisitos con el 2% de margen de error. Así se lo otorgaron. Ahora, pongámonos... Con ese margen de error del 2%, definís una elección, por ejemplo. Entonces vamos a votar, van a votar 5 millones, cabal lo que tú decís, van a votar 5 millones de personas, el 2% de margen de error, son 100,000 DUI falsos. ¿Cómo no se va a ganar una elección con 100,000 DUI? Si con 6,800 ganaron. Por 10,000, por 10,000, por 20,000 votos ganan otra vez. Ahora, el problema es que ¿por qué otorgan? ¿Y quién ha dicho nada de eso? A los partidos. A mí me da tristeza que el partido de oposición, Arena, porque es el de oposición, los otros no, los otros son unos que se pegan al que les conviene, entonces no ha dicho nada. Arena no ha abierto la boca y se ha hecho la loca, no dicen nada. ¿Y quién va a presentar un recurso por eso, Ulises? Es un buen punto, vamos a hablar de eso La y de la raíz investigación de la Corte cuando la regresemos. raíz del problema técnico está en ese sistema AFIS. Los sistemas de captación o de biometría, es decir, de medición de características individualizadas a partir de los elementos biológicos de la persona, porque ese no es el único, esos están patentados. De modo tal que este Mühlbauer debe de tener su propio sistema patentado, suyo, propio. Cuando le preguntaron cuál era el sistema y dónde estaba acreditado o registrado, él no dijo, era una información reservada, secreta. Todavía se mantiene con que es una información secreta. ¿Cómo es eso de que de todos los demás sistemas sí se conocen qué sistema es y quién es el legítimo propietario, como lo ha acreditado, porque como tú dices bien, debe de acreditarse en parte por los Estados Unidos, el FBI, y en parte por Europa, por el NIS. Pero este está utilizando un sistema que nadie sabe realmente cuál es la legitimidad de ese sistema. Hasta podría eventualmente sospecharse que es un sistema que está siendo plagiado de otro sistema con ciertas deficiencias. Entonces, ¿Por qué no dan y eso es algo que puede técnicamente demostrarse, es algo que puede investigarse. A la misma Mühlbauer le interesaría que se investigue y que se acredite, que se determine que el sistema que tiene es un sistema legítimo y que es un sistema confiable. Si es que lo fuera, ¿por qué va a ser una información reservada o secreta? Es realmente una cuestión absurda, eso no puede ser. Y si tan reservada es, ¿por qué se está cuestionando la emisión de doble DUI? No, pero... Si es que fuera confiable, pero ocurre de que la evidencia en la práctica es que no es un sistema confiable. Voy a hacer una pausa y eso comercial. autorizaría, aunque fuera, que no lo es, aunque fuera reservada, esa información tendría que ser investigada y conocida. Seguimos hablando de eso, sobre todo por el proceso de investigación que debería llevar este caso. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter para que nos escriba y pueda formular sus comentarios. ¿Conoce usted de más DUIs, doble DUIs? Pues escríbanos para conocer más de esos casos. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Estaba viendo que hubieron 2 del mismo número que salieron, ¿verdad? Estaba viendo que habían salido eso. No, está perfecto que lo arreglen porque eso está malo, ¿sí? El problema ya cuando se acercan las elecciones, ahí salen todos los problemas. Pues yo creo que deberían de mejorar un poquito más, porque lo están haciendo muy sencillo y sí se ve fácil de duplicarlo. Creo que sí, sería mejor que lo mejoraran, ¿verdad? Para mayor seguridad. Sí, porque así como está, como que cualquiera puede duplicarlo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, donde tenemos obviamente en relieve la discusión de nuevos hallazgos, nueva investigación que pone en relieve un poco el tema de la calidad que puede tener precisamente la emisión del DUI por parte de la empresa actual y sobre todo también el control mismo que tiene el Registro Nacional de Personas Naturales. Pero antes quiero recordarle a usted que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, ¿por qué nunca se realizaron la auditoría inicial en búsqueda de duplicidad de DUIs? Esto obviamente era parte de las solicitudes que se hacían y era parte de los componentes que pedía la licitación. Esta investigación, recomendado por la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas. Esta publicación que hace el periódico El Diario de Hoy, ahí está, que dice que funcionaria del RNP alertó, es decir, de adentro mismo le dijeron, por ejemplo, en alguno de los apartados de ese memorándum, que es muy revelador, lo siguiente, que siendo ya varios los casos reportados, el RNPN tome las medidas necesarias para realizar auditorías informáticas independientes al sistema AFI y sistema de búsqueda de partidas, dice. En otro apartado dice ahí, solicitar a la empresa concesionaria brinde explicación técnica a la Junta de Vigilancia Electoral de lo sucedido y que manifieste qué medidas inmediatas tomará para evitar este tipo de casos. Pues nuevamente falló el sistema AFI que posee. De igual manera falló el sistema de búsqueda y marcaje de partidos. ¿Qué significa eso? Que obviamente no hay garantía en lo que... No hay confiabilidad, porque esos son casos en los cuales se dan cuenta accidentalmente. A ver, y aquí entre otras cosas también está, bueno, aquí hace mención de todo eso, es una información publicada, por cierto. Mira, aquí en el diario de ayer dice, pide a Margarita Velado que aplique sanciones. Así está diciendo aquí. Dice, luego de hacer las denuncias del doble DUI y las causas, la funcionaria que está allá en New Jersey, hace varias recomendaciones entre las que destaca pedir explicación a Muehlbauer, auditar el AFID y que se le sancione. Nunca lo sancionaron, nunca le dijeron nada. Vaya, fíjense ustedes, ¿quién es la directora del RNPN? La Margarita Velado, que fue diputada del Frente. ¿Quién es el subdirector? Tránsito Bernal, que fue magistrado de la Corte de Cuentas, pues, que ese lo quitamos nosotros con Goyo Trejo en los recursos que presentamos por corruptos en la Corte de Cuentas. Entonces, ¿cómo podemos esperar pureza y seriedad con alguien de ese tipo? Entonces, miren, el DUI es un problema bien delicado para cualquier transacción. Ahora, suerte que cuando uno va a sacar el pasaporte, vos llevas el DUI y te lo aceptan. El pasaporte no es falso, ¿verdad? Porque si vos entras a Estados Unidos, ahí te prensan ahí mismo y te acusan de otra cosa por un pasaporte falso. El pasaporte si no lo están dando chabeleado. Pero el DUI en este país hay no es garantía, no es garantía. No es garantía. Y como muy bien dice Héctor, vaya, cuando llega ante uno, mire, aquí está mi DUI, hágame esta compraventa. Si ahí tengo yo ese caso, que hay 8 compraventas y al final aparece un dueño, total que a mi cliente le quitaron el pasaporte. Imagínate los DUI. Lorena Melara nos puso en relieve precisamente el tema de estas personas que tienen el mismo DUI. Correcto. Bueno, en el video. Javier Castaneda, Francisco Durán y toda la gente que alcancé a oír yo ahí, ¿verdad? Pero hay una... Pero son poquitos. Solo quiere decir que el pasaporte, si bien es cierto, es emitido originalmente, pero puede llegar una persona con un DUI falso. Pues sí, y en consecuencia le dan un pasaporte materialmente auténtico, pero de contenido ideológico falso. Sí, es que mira, lo que hay que tener claro es eso que dijo Ulises. Si aquí la gente se viene a dar cuenta por un accidente, por una actividad accidental que hace. Por ejemplo, hay personas que ni cuenta se han dado, que ya no son propietarias, valga la redundancia, de la propiedad. Así es, ¿no? Ya no son porque yo tengo 2 casos como de eso. Él no la vende, así es. No la hipoteca, entonces él cree que es dueño y ahí lo han dejado vivir, pero él no sabe que cuando muera le van a decir a los herederos, mire, su mamá hace años que me vendió esto. O sea, esos son los peligros que hay. Entonces yo lo que quiero plantearle a Margarita Velado es que ella tiene un equipo de gente que, aunque no sean técnicos especializados, ya se hicieron técnicos pues a la fuerza de estar ahí y de estar recibiendo buenos salarios. Al estar ahí, ella le puede decir, bueno, ¿cuál es la manera en que, den las ideas en que podemos arreglar esta situación? ¿Verdad? Porque la empresa
no pudo arreglar la No le situación. garantiza. Pero ¿cuál es la idea para obligar a la empresa a arreglar esta situación? A mí se me ocurre, porque claro, aquí hay cantidad de homónimos. Bueno, a mí me ha pasado, pues lo voy a contar. Una vez quise salir del país y me dijeron que, de suerte me dijeron antes que no podía salir, porque tenía una orden de captura allá en Costera, porque mi nombre ahí es común. Y entonces por haber tenido agresión contra una mujer. Vengo y de repente me habla por teléfono el juez y me dice, fíjate que aquí, como decía, de generales desconocidas, me dijeron de que había aparecido otra vez la misma persona agrediendo a otras mujeres. Hasta que le dije, mire señor juez, ¿y yo por qué voy a andar agrediendo en San Francisco Gotera si bien las puedo agredir aquí? ¿Qué voy a ir a hacer yo allá? ¿Ah? Entonces el tipo le caí en gracia y me mandó una nota y me dijo, solo mándeme el DUI y voy a decir que no es usted. Vaya, pero si era falso el DUI también, quedaba en el mismo Entonces plan. aquí estamos en situaciones difíciles de diversa índole. Entonces tenemos que ordenar el país. No podemos llegar a la pureza que tú exigís, pero en materia de DUI casi hay que buscar pureza. Casi. Bueno, pero cuando sacas la licencia y la tarjeta de circulación, también hay tarjetas de circulación falsas de carros robados. O sea que el problema no solo es en el DUI, Héctor. Tal vez la licencia no, pero las tarjetas de circulación han habido casos. Esta investigación del día de hoy pone en relieve que son 376 casos que la Corte de Cuentas dice es doble asignación de DUI. Solo para citar algunos casos. Ahí está. Entonces, pero lo que yo te quiero decir... Con eso ganas una alcaldía, hombre. Pero lo que lo que yo quiero llevar, que yo no creo que sea tan difícil el que... arreglar el problema. La persona, los funcionarios del RPN se concreticen a que la huella sea, porque es lo más seguro que hay, la huella, y que en la partida de nacimiento aparezca... como dijo Ulises, que se ha otorgado un DUI o se ha repuesto, pero que el número es tal. Allí no hay perdición, aunque haya homónimos, aunque haya sinónimos, porque la aunque no tenga papá o que no aparezca. Eso no importa. Introducir el número de DUI en la partida es una recomendación que hace. Es una buena claro, en la partida. Marginal en la partida. Es que ya eso de que en qué pueblo naciste y todo, entonces es paja. ¿Verdad? Hasta mentiras pueden ser, ¿verdad? De que vos tenés tal título, todo es pero la huella no puede ser cuando mentira, hay un muerto, y la partida de nacimiento hay personas que las huellas se les han perdido por cuestiones de accidente, por uso de químicos. Pero hoy son las 5. Sí, pero hay personas que no, pues sí, por eso. Ya no solo el pulgar, hoy tenés que poner por último puede ocupar cualquier otro dedo, pero las huellas mías no las puede. Dedo. Es igual como las arcas dentales. Cuando reconocen un cadáver, si la huella no existe, por las arcas dentales saben quién es. Y toda huella es irrepetible, toda huella, de cualquier dedo. Entonces ahí no hay falta de voluntad. Ahí lo que hay es falta de voluntad de querer arreglar este problema. ¿Por qué? Y el que no tiene huella, ese es el único que no tiene huella, o sea que está identificado por no tener huella. Pero la pregunta, digo yo, ¿y los partidos políticos qué han hecho al respecto? ¿Se han pronunciado la oposición con ese problema? Yo veo que no se pronuncian. Sí, aquí nadie hace nada. Partido político, mañana el que está ahorita gobernando, a lo mejor va a ser oposición y va a tener el mismo problema. Es un silencio extraño. Entonces nosotros, como personas que somos invitadas a este foro y entendemos los temas como abogados, y discutimos algunas cuestiones, ¿cómo vamos a arreglar eso nosotros? Vamos a presentar un recurso, Ulises y yo, para eso. Hay que presentar Hay que presentar un recurso a la sala. Eso es ilegal, inconstitucional, es el contrato. Hay interés no solamente de las personas o particulares, sino que hay interés general, ciudadano. De la sociedad. De eso depende también la calidad de la democracia. Depende que tengamos los funcionarios que realmente se elijan. Depende de que un funcionario no electo no esté ocupando el cargo y que un funcionario que haya sido electo esté fuera del cargo. Esto depende de mucho. Mira pero lo que dice. Ahí en San Jorge, una persona votó como vigilante y luego dice intentó votar nuevamente y lo capturaron. Después quedó libre. Esos son problemas electorales. Pero vaya, este problema tiene solución, naturalmente que sí, pero se necesita voluntad. El problema es que dentro de la misma institución, el RNPN, y dentro de la misma Junta de Gobernadores, los mismos partidos políticos que tienen ahí sus representantes, extrañamente, unos y otros, pareciera ser que no tienen interés en investigarlo, porque en realidad a Muhlbauer no se le puede pedir
que sea ella la que corrija los defectos, porque ella es la que los ha causado y ella es la que ya no es confiable. Ella es a la que no se le ha hecho la auditoría final como para que eventualmente se le pudiera prorrogar esta concesión. Y cómo es que sin auditoría se le prorroga y con tantos defectos e incumplimientos se le hace la prórroga de esta concesión por 5 años más, que significa que en el 2018 más o menos va a haber una reposición de aproximadamente como 4.5 millones de dúes y entonces va a ser un gran negociazo de una gran cantidad de millones. En el 2018 se van a emitir, según datos que tengo por acá, 6.431.326 dúes. A 10.30 o 10.13 el DUI, estamos hablando de un negocio de ¿cuánto? De 60, casi 70 millones y probablemente más de dólares. Entonces allí hay buenas razones para persuadir probablemente a alguien como para que se haga esa prórroga automática en lugar de la licitación que debió de haberse hecho. Porque si Mühlbauer no reunía los requisitos, ni los acreditaba, ni los comprobaba, ni tenía, y además, ¿por qué razón no lo hicieron la auditoría? Para determinar si realmente se cumplía o no. Entonces quiere decir que ella no es confiable y por tanto debió de haberse ido a una licitación. No, ni confiable. Eso significa que ahí puede haber alguna argucia, algún ardid para que se dé esa licitación a Mühlbauer. Y desde ahí, desde el RNPN y los DUI-Centro, pueden direccionarse realmente DUEs, pueden multiplicarse, desaparecerse, pueden expedirse otros DUEs solamente para que vayan a votar y después quitarlo, etcétera. Puede hacerse cualquier cosa. A ver, y si se dice que estoy especulando, es porque no hay información certificada, cierta, auditada, que debe de haberlo. No es creíble la información que tiene la Mühlbauer por todas las irregularidades que hemos visto. Ahora, ¿quién es el gerente de Mühlbauer? Julio Hernández. ¿Y Julio quién era? Era magistrado del Tribunal Supremo Electoral del Frente. Después fundó el partido FDR con Alberto Arena y los que se aliaron y terminaron perdiendo. Entonces, vaya, si nosotros analizamos ese punto, hay un interés de no querer solventar esto ni quererlo aclarar. La Mühlbauer desde un principio viene mal, en otros países ha quedado mal y aún así le entregan el contrato violentando la ley. Con anticipación ni se había vencido el contrato. Entonces, ¿qué indica eso? Que ya hay un interés oscuro de querer trastornar el sistema electoral. Solo fíjense ustedes, en 2 años, en este mes, Neto, acá, terminamos de pasar las elecciones de diputados y alcaldes. Y en el mes de julio, en el mes de mayo y junio, hay que elegir los otros magistrados de la sala, pues. Y entonces, ¿qué es lo que no van a hacer para volver a tomar el poder esta gente? Dentro de 2 años va a ser complicado toda esta situación. Por eso mismo, ahora, la pregunta es, ¿vamos a dejar que se llegue este contrato mal habido hasta las elecciones del 2018? ¿O se va a hacer algo? La pregunta es, ¿y los partidos? Yo no he visto que se han pronunciado, Neto. Entiendo que aquí hay un mensaje que nos están enviando Eli Oficina Papi Eli, así se describe. Dice, este día la presidencia del Registro Nacional va a solicitar a la Junta Directiva se dé la emisión del DUI en el exterior por 5 años a los mismos. Es decir, continúa el mismo sistema de... Con la misma que mandaron a New Jersey, o sea, con la de esta muchacha Delmi Lorena. No sé si con ella, pero lo que quiere decir ahí, entiendo, lo voy a un poco así interpretar, es que lo está dando con la misma empresa, sabiendo que tiene todos estos el mismo antecedentes. Bueno, por eso habría que presentar algo, un recurso o algo, para evitar que sigan con esto. Todavía tenemos la sala 2 años más ahí, ¿verdad? Que algo nos puede ayudar, porque esto es inconstitucional, es ilegal, además de violentar el Código Electoral y el Código Penal que sanciona eso. Hay un artículo en el Código Penal que dice el fraude, el todo. Ahí está el mensaje que alguien envía, no sé si ahí está. Bueno. Ahora, el punto es, también la Corte de Cuentas tiene una investigación y habría que ver qué alcance va a tener esta, ¿no? Bueno, sí, pero es que el problema de la Corte de Cuentas es qué es lo que va a determinar, pues, porque hoy que hablan tanto de la sala, la ventaja de la intromisión que tiene la sala con abuso, por supuesto, pero a veces el abuso es necesario, ¿eh? Es parte del poder. Pero un abuso si vos tenés poder y no abusar, no tenés ni poder. Eso lo entiendo. Pero la sala tiene la ventaja que cuando le ponen un recurso, dice cómo se deben hacer las cosas.
tiene esa disyuntiva que no le agrada mucho, pero sí es necesario no solamente que digan, mire, esto es ilegal o hay que anular el contrato, sino que les dice, bueno, si continúan con el contrato, ustedes tienen que hacer esto y esto. Porque lo que aquí ha faltado realmente es hacer lo que se debe hacer para controlar la verdadera identidad de los salvadoreños. Por ejemplo, eso en Estados Unidos, bueno, y si a esa persona, bueno, una persona como Delmi, que tuvo la osadía de decir esto no está bien hecho, estando en Estados Unidos le presentan una partida de nacimiento de esas que venden en las alcaldías de aquí, tiene que otorgar el DUI, pues. Porque ¿qué va a andar averiguando ella desde allá a los pícaros de aquí, de estas cuántas alcaldías son? Bueno, oye, como 10 presos de esos, ¿verdad? ¿Cuántas? 262. 282. 62. 260 han de ser pícaros. Y hoteles, hay que buscar a los dos. Emiten, eso yo lo sé. Aquí han habido personas que dicen, mire doctor, ¿cómo hago? Porque fíjese que yo tengo esta mujer que es salvadoreña y yo soy nicaragüense, pero mis hijos quiero que sean salvadoreños porque yo le voy a mandar dinero de allá. No hay un alcalde. Y entonces hay alcaldes aquí que dan claro, no las asientan, ¿verdad? Solo la dan, y esa partida la tenés que cuidar porque eso no está en ninguna parte, solo la que tenés en la mano, pero allá en Estados Unidos eso que tenés en la mano te pueden dar un DUI. Pero ¿sabes qué pasa? Ese es el problema. Esas irregularidades de las alcaldías surgieron después de la guerra, que en la guerra quemaron alcaldías y quemaron libros de hace 200, 150 años, ¿te acordás? Y salió un decreto que las personas podían demostrar su nacimiento con 2 o 3 testigos del lugar. Así fue, y ese decreto ahí está, para solventar lo que hizo la guerrilla quemando libros en las alcaldías, porque eso hacían. Y entonces quedaban asentadas. Y quedaban asentadas esas que digan, si yo conozco a Héctor Turcio, o Héctor Turcio conoce a Ulises, o a Carlos Nace, así es la cosa. Y de ahí también hubo gente que ni la conocía, ni nació ahí. Entonces, como está ese decreto, así hacen esas movidas que dice Héctor. Entonces, ese es el punto, si vos te acordás de eso. Ahora, dentro de esta situación, de lo que la licenciada Delmi Lara Barrio encontró, la Corte de Cuentas también dice que hay doble DUI a una persona, doble registro en el padrón, señala fallas en la AFIS y en la data. El RPN no exigió prueba del AFIS a la Mühlbauer, sin exigir, dice, que se cumpla el contrato. O sea, aquí no es cuestión de que por ignorancia lo ha hecho el RNPN. Aquí hay dolo en hacer eso. No, pero ¿cómo voy a contratar yo a una persona que me ha quedado mal? Pero o la lo voy a recomendar? la pregunta que hace Ernesto es, bueno, ¿y qué pasa con el criterio que tuvo la Corte de Cuentas para decir aquí está esta y esta situación anómala? ¿Qué ha hecho la Corte de Cuentas? Nada. ¿Qué ha hecho el RPN sobre eso? Nada. Entonces estamos como que aquí no importa qué. 923. Por eso es necesario acudir, aunque le duela a la gente, el que se acuda a la sala de lo constitucional, se acude, porque es la única que va a insistir e incidir y ser insidiosa sobre sus decisiones. Cumplan esto en tantos días. Es que así porque es. la Corte de Cuentas no lo hace. No, la Corte de Cuentas no lo va a hacer. No lo va a hacer. La Policía Nacional Civil no investiga. Porque esos no son investigadores, la fiscalía. Son curiosos. Es que no es lo mismo ser investigador que ser curioso. Pero la fiscalía entonces, tiene la función. Fiscalía tampoco, no sé si no tienen tiempo, lo que sea. Entonces, ¿cómo es que estas cosas están en el aire? Pues, todos reclamamos que las cosas no están bien, pero nadie toma cartas en esto. Por mandato jurídico, judicial, se están arreglando cosas. Por ejemplo, el caso de la CIGER, con el tema de la ley de reforma de telecomunicaciones. Les dio un plazo, no lo cumplió en la Asamblea, para que pudiese de alguna manera normar. Viene, se ponen de acuerdo, que por cierto ayer estuve acá con la superintendenta, hubo un acuerdo, un consenso bien interesante entre los actores, los partidos políticos, y se cumplió con eso. De igual forma aquí debería de ser. Bueno, yo voy a una cosa así. Pero también hay cosas que no se han cumplido, como eso de parar la telefonía dentro de los penales, porque ahí no, con Ulises y contigo estuvimos en un programa, nadie sabe si la culpa es de los custodios, si es de los teléfonos, si es de los reos, si es de la CIGET,
Bueno, lo que uno debe decir, claro, aquí mandan las transnacionales. Bueno, hay una cosa, mira. Claro, Tigo, Movistar y todo eso están sobre todo eso. Es que como no queremos ser claros de quién tiene el real poder sobre el país, entonces por eso no se resuelven las cosas. A lo mejor esta compañía alemana, ¿cómo se llama? La Mühlbauer. Es otra transnacional tan poderosa que ¿qué pues? ¿Cuál es el problema? Mira, así debe ver uno este mundo. Aquí hay una situación que yo me recuerdo hablando de que no se cumplen las cosas. Cuando los señores magistrados de la Corte de Cuenta anterior se fueron, volvieron a quedar, ¿verdad? Quedaron a la brava ocupando carros, sueldos. Y la sala, yo tengo esa resolución, resuelve que esos magistrados tenía que procesarlo la fiscalía, porque estuvieron ganando sueldo, ocupando vehículos del Estado y ya no estaban habilitados para eso. Y Tránsito Bernal es el director de RNPN y quiero lo ha procesado la fiscalía por lo que dice la sala. Si es que también la sala no cumple las cosas, hombre. Si es que ese es el punto. Voy a hacer una pausa comercial, vamos a... Sí, perdón. A estas alturas la Corte de Cuentas ya debería de haber finalizado los juicios, las auditorías y los procesos y determinar la responsabilidad. Claro. No lo ha hecho, evidentemente no lo va a hacer, además en realidad no tiene la capacidad técnica como para hacer una auditoría específica de ese nivel, pero algo debería de haber sacado y algo no debería solo mencionó de así, haber resuelto. Sí, así y es. lo otro es también la Fiscalía como institución, porque ha habido cambio de titular. Este problema lo conocía el titular anterior y le pasó el tiempo, finalizó, se fue. Ahora tenemos un nuevo fiscal, no sabemos si el fiscal está enterado o no de la gravedad de este problema y de la incidencia en el sistema democrático del país, de la autenticidad de los resultados electorales y de la seguridad o inseguridad jurídica que causa muchos delitos que después le dan trabajo a la misma Fiscalía. Y en consecuencia también una invitación a la Fiscalía para que investigue, porque hay probabilidad de cometimiento de delitos alrededor de este caso al interior de la misma institución. Y es de tanta trascendencia que no puede pasar desapercibido por la Fiscalía General de la República. Pero no lo ha hecho, hombre. Voy a la pausa y hablamos de eso cuando regresemos. Aquí tengo un mensaje que quiero comentarlo. JJ Guerrero, creo que es Juan José Guerrero, no sé si es la cuenta oficial, me da la impresión que sí. Y dice, Ernesto Arena no votará este día en el registro, o sea, en el RNPN, porque ellos son parte de la Junta, no votará este día por prórroga automática a la emisión del DUI en el exterior. Entonces sí tenía que ver con el mensaje anterior que nos estaban enviando. Es decir, hoy se iba a hacer la aprobación para la... pero solamente en la parte específica de la prórroga de la emisión en el exterior, que naturalmente es un buen indicio, por lo menos pareciera ser que la oposición ya está entendiendo el problema. Está despertando. Bueno, y con lo que le estamos diciendo aquí, ojalá que despierten. Y lo que le estamos diciendo, pues. Pero ese es un pequeño punto. El problema principal está aquí. Magnífico por eso, en la parte del exterior. Pero hay que resolver el problema interno, porque aquí es donde pueden dirigirse, resolverse y determinarse los resultados electorales. ¿A través de qué? De direccionamientos y de multiplicidades de los DUIs. Direccionar, por ejemplo, una cierta cantidad de DUIs a un municipio, porque un municipio puede ser que no vayan a obtener resultados y no le importa entonces tener menos resultados, pueden direccionar esos DUIs hacia otro municipio en donde tengan la oportunidad de ganar las elecciones y en ese sentido, a través de las maniobras del direccionamiento de los DUIs, pueden alterar los resultados y las voluntades particulares en los diferentes municipios del país, es decir, tener alcaldes que no deberían ser alcaldes, tener alcaldes afuera que deberían ser alcaldes, y lo mismo en el caso de los diputados y hasta con el presidente de la República, porque por 6.800 votos se ha electo y se ha decidido que el presidente actual es el presidente de la República. Y 6.800 votos, mire, con esa incertidumbre de este registro es realmente fácil hacer esa maniobra, y muchos se han quejado de la falta de autenticidad de los DUI, así como también se habla de los extranjeros que vienen a votar aquí, es decir, de hondureños, de nicaragüenses, gente que aún sin partido de repente le dan DUI o ya los tienen registrados, se los dan solamente para los momentos electorales, votan, después se los quitan y realmente no hay prueba u evidencia de que hayan votado extranjeros.
Ese es un problema serio, señor, para la democracia. Es en pocas palabras y traduciéndolo a buenos términos, es un tema estratégico de país. Sí, estamos hablando es fundamental. de fortalecer el tema democrático, de participación y de identidad de salvadoreños para fortalecer. Cuando vos decís extranjeros, no te referís a los salvadoreños que vienen a votar. No. La gente que meten de Honduras y Nicaragua. A eso me Eso refiero. te estás refiriendo vos, hay que aclararlo. Vamos a darle comentarios también, vamos a dar espacio a los comentarios que están haciendo nuestros televidentes. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Cualquiera lo falsifica. Cualquiera lo falsifica, eso no es mentira. Ahora, en cuanto a la duración, le voy a decir de que era mejor el de antes. Hoy en día, lastimosamente, se puede quizás replicar de una u otra manera. Sería bueno que de alguna manera vieran cómo evitar ciertas cosas, pues es nuestro documento de identidad. Podría ser, en algunos aspectos, podría mejorar entonces. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Podría ser una violación a la protección de datos de todos los salvadoreños? ¿Es algo inconstitucional? Dice Boris Solórzano. Boris es especialista en el tema también de aspectos que tienen que ver con biometría y todo eso. Aquí tiene que ver mucho lo que discutíamos la vez anterior, que no existen las garantías técnicas para poder de alguna manera fiar de que no van a haber duplicidad de DUIs. Y otro aspecto que me parece que se está, y eso es parte de las investigaciones periodísticas que plantea el diario de hoy, es que es obligatorio una vez al año realizar auditorías de carácter de la web y no se hace. Ahora, la pregunta es si se hace o no se hace. Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo se va a hacer si la misma empresa no deja y tiene fallas de origen en su documentación, en el know-how de la empresa? Pero eso significa... ¿Cómo? Entonces ellos mismos no van a dejar que los auditen, pues. Pero eso es por tolerancia o complicidad de la RNPN. Ahí va la cosa. Porque sí, es parte de las exigencias que entiendo estaba en las bases de licitación, está también en el contrato, de modo tal que si no se hace, hay incumplimiento de contrato. ¿Y cómo es eso de que a alguien que incumple contrato se le va a prorrogar por 5 años más el contrato? Sin la confiabilidad. Y con esas irregularidades, pues eso es lo más grave, ¿verdad? Si tú contratas una empresa y te quedó mal, ya no lo dejas contratar. Vos esperas que vence el contrato, porque si lo suspendes antes te va a ir a demandar para que le pagues. Pero si ya terminó, yo me deshago de eso. Y por cuestiones de responsabilidad no es un invento. Ahí está ese memorándum que destaca también el periódico de hoy, que nosotros también lo tenemos y lo mostramos la vez pasada. A ver, alguien dice acá, allá en Oriente, Ernesto, se hizo famosa durante un tiempo en el tema de las zafras, rosadores nicaragüenses y hondureños, comentaban sobre el carnet que les daban y que era una especie de DUI y eran $20 los que les daban. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Eso es cierto, eso es cierto. Y entonces ese documento era fácil emitirse. Uno de los viajes que yo hacía a San Miguel a ver unos clientes, me acuerdo que fui a comer a un comedor bien bonito ahí y las empleadas eran nicaragüenses todas. Y le digo, mira, ustedes son salvadoreños. ¿No? Pero andaban DUI. Entonces le digo, ¿y cómo han entrado al país? Es que nos dieron un documento así, con eso. Y me lo enseñó, cabal, que dicen esto. ¿Y qué era? $20. Era parecido a un DUI, como un carnet de permiso para estar en el país. Pues sí, pero ¿quién lo emitió ese documento? ¿Quién? ¿La alcaldía, como vos decís? ¿O quién, pues? O sea, no era el DUI. Pero para los tiempos eso de las hace como 20 elecciones, años. También. El jefe de la clica, ¿de verdad eso? Bueno, tal vez porque son los que están disputándole el dominio al gobierno. Pero eso hace 20 años, imagínate que todavía... En los tiempos de las elecciones hay hasta documentado casos de una gran lista de personas que venían a votar, específicamente solo a votar. Así es. Y hay casos y cuentan gente que ha visto, que ha presenciado, de lugares en donde los tenían, venían, se quedaban, los hospedaban, les pagaban y después los despachaban. ¿Qué quiere? Bueno, pero ¿cómo van a votar? Pues porque tienen a su disposición la fabricación de la máquina, o sea, ¿qué? Los DUIs. Eso es lo que produce la incertidumbre de los resultados electorales. Ahora, realmente, ¿por qué es que se puede hacer eso? Eso está desde la raíz técnica, porque como el sistema AFIS no es confiable, como el sistema AFIS es falible,
y entonces se puede manipular, y como se puede manipular es que se puede instrumentalizar para fines de cualquier tipo, incluyendo los fines electorales. Pero si no se pudiera manipular, pues entonces ya las dificultades de la manipulación, si fuera totalmente fiable, confiable, no se podría, si fuera técnico. Y por eso es el interés que se tiene en esconder de dónde nace ese sistema, porque es totalmente absurdo que tengan en secreto realmente en qué consiste y si ese sistema es propio o no, porque podría ser un plagio de otros, y que otros que tengan registrado el sistema y que simplemente haya sido alterado, plagiado y alterado para hacerlo vulnerable, pues entonces tendrían derecho a reclamarle a Mühlbauer por estar utilizando un sistema que no es propio, porque lo tienen escondido. Entonces creo yo que eso es falta de transparencia, y eso no tiene por qué ser secreto ni reservado. Al contrario, eso tiene que ser investigado y transparente para la confiabilidad de la empresa que vaya a emitir los DUI. Y lo que sí está totalmente claro es que con todos esos vicios de ser cierto, es realmente inaudito que todavía Mühlbauer vaya a tener 5 años más la emisión de los DUI. Porque lo menos que va a hacer es ocultar todos sus defectos, lo mínimo. Y lo máximo que puede ser es seguir cometiendo los mismos errores porque se confía que aquí no pasa nada. Como no hay voluntad de querer exigir eso, ni la Corte de Cuentas, bien dice el doctor, correcto, no ha hecho nada, ni va a hacer nada. El problema de Mühlbauer es que el know-how, cómo se hacen las cosas, no lo dan. Dicen que no. Y no están regulados por la ley AFI, no están regulados por las normas internacionales de emisión de DUI por el FBI. O sea, si tenemos esa violación a estos documentos y todo eso, ¿qué podemos esperar, Héctor? O sea, no hay voluntad de hacer nada. Mira qué no lo quieren hacer. Y ese es el propósito de poner en relieve en una plataforma periodística de opinión como es este programa, temas tan importantes y fundamentales de país, sobre todo cuando se trata de la emisión de un documento de mucha importancia, como decía el doctor, que no solo para votar, sino que también para saber quién eres, y de verdad para saber quién eres y no estar dudando si realmente Ernesto López. Ahí se pronuncia, el PCN también se está pronunciando este día, y dice este día nuestros representantes en el RNPN no votarán, dice, por prórroga, ¿qué dice? Necesita más estudio y análisis. Hay análisis. ¿Verdad? Bueno, pero o sea, están despertando con este pero tema. no votar para que den DUIs allá, pero aquí adentro, ¿qué pasó? Si aquí es donde está lo principal de la votación, con 5 millones de habitantes. En Estados Unidos serán ¿cuántos? 500,000, 300,000 en ese sector. Va, entonces, el problema grave es aquí. A ver, vamos a la última. Es bueno lo que están haciendo, porque es un primer paso. Sí. Naturalmente se puede. Además, están indicando de que hoy iba a haber votación para autorizar la emisión de los DUIs en el exterior. Yo solo quiero mencionar algo que las mismas sinvergüenzadas están haciendo con las tarjetas de los buses, del Cipago, Sube y todo eso. Por ahí anda la misma cosa también, porque aquí están desplazando a los buceros, están violentando derechos de empresas que pueden participar, o sea... No, pero es que estamos hablando de una situación, ¿ve? No, pero el DUI es una cosa más grave todavía, pero te digo, estamos acostumbrados a violentar toda la ley y todos los procedimientos, no importa, pero de un plumazo saquemos a este y hagamos esto, que es lo que hicieron la Mühlbauer. Aquí participaron varias empresas que tenían la capacidad de emitir ese documento, pero ¿qué pasó? La dejaron afuera y le otorgan a estos sinvergüenzas 14 meses antes del contrato. ¿Y yo por qué voy a firmar un contrato si ni se ha vencido? Eso ya trae irregularidades y viene ya amañado todo el procedimiento, que es el que estamos discutiendo ahora aquí. Voy a hacer la última pausa comercial. Salen diciendo de que se necesita 6 meses para sacar a licitación el caso, una licitación internacional, y ocurre de que ellos 14 meses antes hacen la prórroga. ¿Cómo es eso? Sí, no tienen tiempo para sacarlo y son solamente 6 meses para una licitación internacional, pero sí tienen tiempo para prorrogarlo 14 meses antes. Se ve realmente falta de voluntad. Entonces yo los quiero demandar, los puedo demandar porque ya se los dieron 14 meses antes, o sea que ya venció antes que se cumpla la fecha. Antes. Pues claro, así es la cosa. Es formalmente nulo. Esa prórroga es formalmente nula, es formalmente inconstitucional, y materialmente es una agresión a la seguridad jurídica del país y a la democracia misma del país. Don Will Salgado también se pronuncia esta mañana con relación a este tema que hemos puesto en relieve. Dice: Ernesto, yo le di al fiscal general anterior muchas pruebas de DUI falsos que estuvieron en mesas de San Miguel, dice, bien documentado, dice él.
Bueno, en el caso de Will Salgado, él lo denunció. Él lo denunció y presentó la documentación respectiva con los números y en donde aparecía en el padrón electoral. Es decir, no se inventó la información, sacó información Will concreta. Salgado lo dijo con propiedad porque fue candidato y perdió la alcaldía. Él tenía razón. Aquí vivimos de la vistosidad. Cuando van a hacer las elecciones ya sacan unas mujeres de esas bien vestidas que vienen de Estados Unidos, dicen, vienen a votar, son patriotas, pero no sacan la cantidad de buses que entran de Nicaragua y Honduras a votar. Así ya le tienen el Entonces, la democracia está basada en la payasada del aeropuerto, pero no en la falsedad. Y las otras, los extranjeros. Los que entran de allá de Honduras y de Nicaragua. Entonces, han de ser más patriotas porque siendo extranjeros vienen a votar por nosotros. Vamos a la última pausa y el análisis concluyente de este tema de hoy. Mañana, recuerde, análisis político. Vamos a darle una interpretación también desde la óptica de nuestros panelistas del viernes a este tema que me parece también que no debe de pasarse por alto, sobre todo cuando se trata de investigaciones como la que ha publicado por 3 días el periódico El Día de Hoy, donde pone en relieve una vez más de casos de duplicidad de DUIs. Y que no solo es problema de elecciones, hombre. No es un problema de elecciones. Es un problema imagínate hoy que tuvieron otra osadía de nombrar que estos de las mareros son terroristas. Y entonces ya estos tipos con documentos falsos y terroristas, entonces, claro, es un país con un desorden increíble, hombre. Hay que ordenarlo. Sí. Y hay forma de ordenarlo, sí. No es cuestión de solo tener compañías que puedan emitir DUI, sino que sea fiable por qué emiten el DUI. Orden, certidumbre, confiabilidad y control por parte de las autoridades nacionales sobre incluso las instituciones de las empresas extranjeras, incluso las multinacionales. Claro, pareciera ser un sueño, pero es lo que debe de ser, porque no puede ser que El Salvador y sus instituciones se rinda ante el poder económico de las instituciones transnacionales. Eso no puede ser, al menos no podemos aceptarlo. Y mientras existan salvadoreños, debemos de luchar porque los salvadoreños controlemos nuestro propio destino y que no sean las empresas voy a la pausa transnacionales. Y regresamos. Así es, voy a la pausa y el análisis concluyente del tema de hoy. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente a usted por estar participando este día. Alejandro Flores dice, a nadie le conviene hacer nada para corregir esta situación. En todo caso, la clase política no le interesa. Carlos Zaragoza dice, aquí los delitos electorales no existen, y este es un buen punto también. Nunca han procesado a nadie por ello, desde los acuerdos de paz, dice. El doctor Arturo Méndez Azahar también nos escribe, saludos muy cordiales, dice a Megavisión y sus panelistas, la corrupción va a finalizar. Ernesto, ¿cuándo el DUI se vuelva gratis? Dice. Bueno, y cierto, no solamente gratis, porque realmente si solamente fuera gratis y fuera incierto, manipulable, instrumentalizado, entonces la corrupción sería peor. Porque el problema no está básicamente solo en esa parte y es lo mínimo de cuánto es lo que vale esa licitación, que vale en este caso aproximadamente 65 o casi 70 millones de dólares, que se los están dando regalados porque no lo merece en ninguna licitación a una empresa que realmente ha acreditado que no tiene los créditos suficientes. Pero si fuera gratis, entonces aquí tendríamos el problema que lo podrían dar a cualquiera y entonces podrían manipular cualquier elección. Por eso es que no solamente necesita ser gratis, porque debería de serlo, estoy de acuerdo con el doctor, pero necesita a la base ser totalmente seguro, confiable, certero, y de eso depende, para que lo sea, del sistema de biometría, es decir, del sistema de medición y de la certidumbre de que la huella, en este caso, porque es el mecanismo que se ha utilizado, sea absolutamente confiable. Y no solamente una huella, si cualquiera de las huellas de los dedos de la mano y hasta de los pies es irrepetible en todo el mundo, en todas las personas, señores, de modo tal que realmente el sistema sí puede ser confiable. Si no lo es porque no se ha querido que sea y se está ocultando que no lo es, porque se está ocultando los defectos y la legitimidad de la posesión del sistema por parte de la empresa concesionaria
con el aval o con la complicidad, no lo sé, o por lo menos con la indiferencia del Registro Nacional de las Personas Naturales, porque pareciera ser que eso es dominio de los partidos y particularmente del partido en el poder, cuando este es el que menos debería de tener que ver en una empresa, en una institución de ese tipo. El partido que está en el poder es el que menos debería tener que ver en el Registro Nacional de las Personas Naturales por la incidencia que tiene en el padrón electoral. Vamos a ver análisis concluyente, doctor. Bueno, yo sigo sosteniendo de que realmente debe ser un organismo totalmente libre e independiente para poder tener confiabilidad ante un problema de identidad, que aquí yo noto que nos hemos ido más por el sistema electoral, pero es que esto es una cosa que abarca toda la actividad jurídica, administrativa, matrimonial, hereditaria, por dar un menú, incluso dentro y fuera del país. Esto es una cosa seria. Ahora, ¿cuál es la salida que tiene el RPN? El registro de personas naturales debe de alguna manera volver a que las personas pongan los 10 dedos, porque es lo único confiable. Los demás datos no importan, y no importan porque esa situación de que yo nací varón, pero me pusieron que era hembra y que mi papá no es ese y que todo eso, esa es cuestión de que los abogados saben arreglar. O que lo hicieron hembra. O que lo hicieron hembra. Las diligencias de identidad. Toda es cuestión que la puede arreglar un abogado, pero el número y la huella y la inscripción en la partida de nacimiento, que ese es su número, eso es lo que nos puede salvar. A ver, Carlitos Nasser. Bueno, yo lo único que de todo lo que hemos discutido es que se ve y se siente que no hay voluntad a pesar de todos estos artículos, porque el diario de hoy ha sacado 4 artículos seguidos de 4 páginas cada día. Entonces, se está demostrando a nivel nacional el mal manejo del documento de identidad de los salvadoreños. Ahora, yo haría un llamado a los partidos políticos, especialmente a la oposición, que se pronuncie y que haga un reclamo y que exija que se le haga auditoría de parte de la Corte de Cuentas y que también la Mühlbauer, si es posible, quitarle ese contrato, porque ellos tienen un mal proceder, tienen un principio ya mal establecido. Entonces, si no se arregla esto, señores, para el 2018 van a haber sorpresas que la gente ni se las espera lo que va a pasar. Entonces, para mí es interés y voluntad de parte de los que llevan la conducción de esto que se pueda despartidizar el RNPN y el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, quiero agradecerles el que nos hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes, que es un tema que ya lo habíamos abordado. Una vez más, esta investigación periodística que pone en relieve esa deficiencia técnica que hay para controlar verdaderamente la originalidad y no la duplicidad de DUIs en nuestro país, cuyas incidencias van más allá de lo electoral a ser de carácter, ¿qué?, de país, como decía el doctor Hernández Turcios. Y es que además hay personas que sin motivo tienen 2, 3 DUI, y otra cosa es la falsificación del DUI, que es otra cosa de una persona que tiene DUI con números diferentes y que solo el nombre coincide. Si es que es una cantidad de bemoles que hay en la estafa mental que puede tener el falsificador, que uno se queda asombrado pues de todo lo que pueden hacer. Hay que tener... Al final hasta los notarios se van presos por autenticar algo que ni él sabía que era falso. Sí. O sea que es un problema social grave, no solo electoral. Como abogados también yo opino igual que tiene que ver una relación de la sociedad, porque ahí hay traspasos de herencia, muertos, lo que ustedes quieran. Hay que legalizarlo. Pero los abogados son engañados a Es través correcto, de DUI ok. que tienen autenticidad material o externa, porque el problema es el suministro de la información y los abogados, particularmente los notarios, pues no tenemos acceso a verificar si ese documento que están presentando realmente corresponde a esa persona y si realmente corresponden a la imagen de esa persona. Lo otro es que esa multiplicidad o emisión de DUI de 2 o 3 o 4, que ciertamente si se hace afuera realmente hay una falsificación, tanto material como material, pero si se hace adentro es una falsificación
comunicación intelectual que es más difícil de controlar porque el documento tiene todas las características de un documento auténtico. Y entonces, paralelo al problema de la seguridad jurídica, del tráfico comercial, familiar, civil, patrimonial, etcétera, y de los problemas de la construcción de la democracia, porque este es un obstáculo para construir la democracia, tenemos una serie de delitos que se pueden estar cometiendo y que están quedando impunes. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a los tres, doctor Hernández Turcio, gracias Carlos Nasser, también Ulises del Dios Guzmán. A usted, gracias por sintonizarnos, 8 de la noche muy temprano por Canal 19, el reprise de este programa. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.